Siempre nos hemos preocupado en nuestras series, cuando preparamos el Triángulo de la Confianza, de colocar algún tema que que tenga relación con el uso que hacemos los cubanos de la internet y las redes sociales. Por eso preparamos este tema que se llama las redes sociales y el déficit de atención. Para ello invitamos a la profesora asistente de la Facultad de Comunicación, Wilma Garrido Moreno, a Lisette Abadie Fiandor, vicepresidenta ejecutiva del Jardín Botánico de La Habana y líder del proyecto Peque Espacio, y a Emelí Corcho Rosales, profesora de la Facultad de Psicología, experta en redes sociales. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Como habíamos hablado en el preámbulo, vamos a hablar de las redes sociales y el déficit de atención. Nosotros nos apropiamos de los términos TDAH, conocido como déficit de atención, nos apropiamos de otros términos, ¿no? De alguna manera, espectro autista, para aproximarnos desde una metáfora, tal vez, a lo que pudiera ser el déficit de atención que provocan las redes, ese aislamiento que nos provocan. Tú llegas a un sitio y la persona está metida en el celular, es difícil sacar de ese ambiente a la persona. Ustedes todas son profesionales que de una manera u otra chocan con las redes, están en las redes y las investigan de alguna forma. ¿Es lícito hablar de déficit de atención hoy día, después que la humanidad lleva ya más de 20 años, 25 tal vez, siendo usuaria de las redes? Dice, ella musitó, ella dijo, yo sí. Bien. Sí, para mí sí. Realmente, hablar de déficit de atención actualmente es hablar de cómo se está comportando la sociedad de cara a qué está sucediendo con ella y el acceso a la tecnología, desde todos los puntos de vista de la vida realmente. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa con lo que es el trastorno de déficit de la atención y la hiperactividad? Hay una tendencia popular a vincular el tema de las redes sociales con el déficit de atención y la hiperactividad, pero como tal, sí, de por sí, este trastorno de alguna forma tiene como causante o determinante una base biológica, y por eso es que hay como científicamente no está probado que el uso de las tecnologías digitales, de las redes sociales, puedan provocar el TDAH. En el sentido de que es un componente social el tema de las tecnologías digitales, y por tanto no se está hablando de que produzca, o sea, la causa del TDAH. Puede que tenga alguna relación en el sentido de que precisamente el uso de las tecnologías de alguna forma afecte o influya en alguna estructura neurológica, en el sentido desde las primeras infancias estamos interactuando con tecnologías digitales y puede provocar algún cambio en las estructuras neurológicas, pero no de por sí tiene que ser la base del TDAH. Tú me diste una conferencia magistral, maravillosa, antes de empezar el programa. Me gustaría que también anduviese por ese espacio de aclaratorio, pero que voy a volver a eso, fíjate, voy a volver porque es verdad que tiene una base biológica, pero vamos a concentrarnos un poquito más en lo social también, ¿no? Exacto. Sí. El mal uso de las redes sociales o el mal uso de las nuevas tecnologías, de los videojuegos, que ya desde los niños desde muy temprana edad están usando incluso estas redes que están pensadas para adultos y no para niños, sí puede provocar comportamientos y síntomas que se asemejen al déficit de atención. O sea, pueden provocar problemas atencionales, problemas de aprendizaje, problemas de socialización, aislamiento, e incluso, a ver, esto se evidenció mucho en la pandemia. En la pandemia, los niños que se le llaman niños que crecieron en la pandemia, niños que las pandemias cuando empezó tenían 1 o 2 años, estuvieron los 3 años en una etapa de desarrollo muy importante, donde la socialización, la estimulación, Todo era la por redes, interacción claro. con ambientes exteriores, con personas, con otros niños, se trunchó. Y esto provocó que
se abusara del consumo de las tecnologías, porque además también fue un boom en Cuba al menos, de que empezó a surgir el WhatsApp, que la conexión a internet estuvo más fácil, en fin, todo sucedió al mismo tiempo y por supuesto tener a un niño encerrado en casa, creciendo, donde debe aprender y socializar, y que lo que para el padre, yo soy mamá también y entiendo, sea más fácil para poder ella estar haciendo otras cosas, lo puede mantener unas horas consumiendo nuevas tecnologías, entonces por supuesto provocó niños que hoy tienen muchísimas dificultades en muchos sentidos. Y no quiere decir que tengan TDAH, sino que tienen síntomas o comportamientos que se corresponden con este del trastorno, como esta falta de atención, dificultades en aprendizaje, socialización. Fíjate que recalco, agarro los términos de TDAH y agarro los términos de espectro autista para, vamos, para aterrizarlo rápido. Sí, No es un programa sobre medicina, no es un programa sí, sobre estos aspectos más clínicos, ¿no? Pero de alguna manera, a mí lo que me preocupa, cuando debatíamos la oportunidad de hacer un programa como este, es que es muy frecuente ver en nuestro medio, en nuestra sociedad, en un establecimiento, en un sitio, donde tú requieres de la atención de alguien, por ejemplo, y ese alguien, ese o esa alguien, está inmerso en un diálogo muy íntimo con su celular. mm, Y uno queda preterido a un quinto plano, si es así, si es posible decirlo, sin la más mínima oportunidad de recibir esto. Esto sucede en todas las esferas de la vida, muchas veces sí, incluso en el orden familiar. ¿Cómo tú lo muchísimo. ves como profesora de medios, como comunicadora, como persona que gestiona redes? Exactamente. Cuando yo lo veo, a ver, yo misma que trabajo en el mundo digital en un gran por ciento de lo que pudiera decir mi vida laboral. A mí a veces las redes yo le cojo odio a veces a las redes. Te satura. Ya mediado por la conexión, a veces tengo hasta deseos de dejar el celular a un lado porque realmente es algo que satura y que llega un momento que te bloqueas. Pero tu aproximación es profesional. O sea, tú estás preparando reels, estás haciendo diagnósticos. Exacto, pero es eh, que también lo veo entonces aterrizado al tema familiar. Llego a la propia facultad y sucede cuando tienes a los alumnos sentados en el aula y también están, ya sea en una serie, en algo, están con el celular en la mano. Estás en la casa, ¿cuántas reuniones no familiares no se prohíben hacen ustedes, no últimamente? prohíben ustedes en la Facultad de Sí Comunicación los el uso de prohíbes, pero por celulares ejemplo, cuando ya tú estás en la enseñanza universitaria, ya los estudiantes tienen cierta potestad, no para tener el móvil, pero ellos se sienten con el derecho de hacer determinadas cosas que ya no están mediadas por... Nosotros sí fact-checking? tenemos la autoridad de decirles, porfa, puede guardar el móvil, siempre con un lenguaje cercano a ellos se logra, sí se logra. Pero ¿qué sucede en la familia? ¿Cuántas reuniones, cenas familiares no están y todo el mundo está en el celular en algo diferente? Sale un tema, se come un poquito, pero al rato hay un silencio no Exactamente. mediado por la comida, sino porque todo el mundo está atendiendo su celular. La sobremesa es con el celular en la mano. ¿Cuántas personas no entran al baño y están con el celular? Ya las personas llevan el celular al baño, ¿sí? Sí. Realmente, y es algo que sí preocupa. Uno llega a una consulta médica, uno llega al banco y todas las personas están con el celular en la mano. Y sí se inmersen en ese mundo digital. Vamos a hacer una pausita, vamos a encender el incienso y voy con otras interrogantes. Estamos en el triángulo de la confianza, encendemos un incienso para, dicen que relajar tensiones, propiciar un aroma sabroso aquí. Lo cierto es que a esto a cada rato le dicen el programa del incienso. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el triángulo de la confianza de las redes sociales y el déficit de atención. Te había, digamos, pedido una pausa cuando tú llegabas a tus estudiantes y les pedías amorosamente y cercanamente que por favor dejaran el celular. ¿Qué riesgos? O sea, Lice, tú habías dicho, no, no es el uso de las redes, es verdad que tenemos que vivir con ellas. Ya tú decías, la gente se lo lleva al baño, la gente trabaja con el celular, o sea, todo el tiempo, hasta en una consulta médica. ¿Cuáles son los riesgos de estas conductas? A ver, quiero aprovechar y retomar lo que dice Lizeth de que de por sí no es el tema del uso de las tecnologías. Nosotros mismos los adultos de alguna forma, sobre todo en Cuba, que de repente ha sido
acelerado el proceso, no es lo mismo en otros países en No, donde viven. y Lisette dijo algo, perdóname Sí, que te interrumpa, uso acelerado en un momento muy particular, que además fue la pandemia, sí. donde es como Fue si el hubiese boom. sido un empujón en medio de un boom en medio de un espacio muy particular, ¿sí? Exacto. Y en Cuba, por ejemplo, que ha sido el proceso más acelerado aún, porque nosotros contamos con los parques Wi-Fi en el 2015 y en el 2019 fue que de repente teníamos la conexión por datos móviles Exacto. y de repente saltamos de 3G a 4G. O sea, en otros países a lo mejor el proceso fue mucho más lento. Entonces, de alguna forma que no hubo como un proceso de aprendizaje, para así decirlo. O sea, nosotros de repente tenemos la tecnología, tenemos 4G y es que estamos empezando los primeros pasos de el consumo y el uso y la interacción con las tecnologías digitales. Entonces, de alguna forma, no es el tema tanto de cómo son estos espacios, sino cómo nosotros aprendemos y les enseñamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes el uso de esa tecnología. Porque de alguna forma, como mismo en otros espacios, cuando el niño nace, la familia como que le enseña, lo lleva a la escuela, está preocupado en la participación en las comunidades. Bueno, estos espacios tecnológicos o estos espacios digitales también requieren de un proceso de aprendizaje porque, como decía Lice, son creados por adultos. Por mucho que tenga contenido para la infancia, son creados por adultos y por tanto los lleva a una serie de riesgos. Riesgos que pueden verse desde el punto de vista comportamental, riesgos que pueden verse desde afectaciones en la atención, en el aprendizaje, afectaciones en la memoria, pero también riesgo de interactuar con desconocidos, de estar exponiéndose a determinadas imágenes que pueden ser violentas o que pueden afectarlos en el comportamiento, riesgos que pueden ser técnicos, porque también estamos hablando de que pueden estar expuestos a lo que son virus, a lo que son el hackeo, que también son riesgos por el uso de la tecnología y que obviamente cuando no sabes cómo usarlo, de alguna forma no sabes cómo protegerte de estos riesgos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante rescatar el papel de los padres, de los adultos, el papel de los profesores en el proceso de aprendizaje, que también valga la redundancia de decir que de alguna forma ellos también tienen que aprender, porque muchas veces vemos una cuestión de brecha de generaciones y hablamos de que los niños y los adolescentes de hoy en día son nativos digitales, con la lógica de que ellos Claro, saben más de tecnologías que nosotros claro. o los adultos. Y realmente es cuestionable el tema de nativos digitales. O sea, nacer en un contexto en donde haya las tecnologías digitales no te hace saber de ellas completamente. Y por tanto se ve de la visión de que los adultos tenemos que mediar en ese proceso. Y que de alguna forma estos adultos tienen que aprender también. ¿Sí? Pues precisamente los riesgos pueden ser muchos, pero siempre los riesgos dependen del tipo de uso que se les dé. Y en el caso de los niños depende también del papel de los adultos, como decía ella. O sea, el control parental, que además de ser una aplicación que tienen los celulares, es un término muy importante, o sea, la dosificación. Que el niño conozca las redes no es malo, que el niño consuma algunos contenidos digitales tampoco es malo en sí, es la nueva era y yo creo que ellos tienen que conocerlo, pero que el niño sepa, como decía ella, dominar el teléfono, sepa buscar. Yo estoy hasta pensando en mi niño que tiene 9 años y que es un crack, diría yo, del teléfono. Y tengo que estar constantemente, además con conocimiento de causa, a veces hasta con sentimiento de culpa, porque conozco todo lo que puede implicar eso, en cuanto a riesgos, en cuanto a daños, ¿Lo pero controlas? sí, lo ¿Le controlo dosificas el tiempo con el teléfono? constantemente, constantemente, ¿Ya tu pero niño tiene su teléfono? no. No tiene su teléfono, pero sí tiene un tablet, que no tiene conexión a internet, pero se puede anclar al mío. Ajá. Entonces, él lo que más consume son videos de YouTube, de los temas que a él le gustan, que es Minecraft, o sea, que no son tampoco videos nocivos en sí, pero sí es esa cantidad de información que constantemente, pues son videos cortos que constantemente están pasando y pasando y pasando, sí es nocivo para ese cerebrito que está todavía en pleno proceso de formación. Entonces yo creo que todos los riesgos en sí van a depender de la forma en que se le dé el uso, también de los contenidos que consuma, de para qué lo use, de los tiempos en que lo use, de la cantidad de tiempo que le dedique a eso. Y estoy hablando igual para los adultos. O sea, yo tengo mucha más experiencia con niños, tengo un proyecto personal con otras dos colegas psicólogas, se llama Peque Espacio, y donde lo que te contaba ahorita de los niños post pandemia, los vivimos en el Peque Espacio. Nosotros en el 2022-23 tuvimos un boom de niños que necesitaban los talleres que damos, que son talleres para estimular el desarrollo con recursos del arte y la psicología,
pero niños que tenían muchas dificultades en la comunicación, en la socialización. Venían de la pandemia. Venían de una pandemia con alto consumo de pantallas, desde todos los puntos de vista, de televisor, desde tablet, de celular. Eh, entonces, a veces eran niños que sabían más cómo se entraba un celular y se buscaba un video que este color era azul y que ese es el número 1, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿Tú qué haces? ¿Redes? yo lo hago redes, pero también me sensibilizo mucho en el hecho, no de la infancia, pero sí tengo una abuela en casa. ¿Cómo llegó las redes sociales a mi abuela? Mi abuela, si hablo en un argot popular, está escapada en el tema de las redes. Mi abuela hace una videollamada por WhatsApp, se comunica por WhatsApp. He llegado a tener que decirle, Hace llamadas llama grupales. directo, sí, llama directo por el número, no llames por WhatsApp porque a veces la conexión y la persona no tiene conexión. Mi abuela muchas veces está dando el scroll a Facebook y yo le digo, a ver, la información que me estás dando, ¿de qué fecha es? ¿Quién la está diciendo? Porque eso no solamente tanto ligado al déficit de atención, pero sí al tema del uso de las tecnologías y el conocimiento que uno debe de tener en decir y saber de dónde viene, es real, que esto da para Eso otro es, tema. eso es Sí, otro eso es la punto, eso es fe- otro Eso da tema. para Sí, otro eso es otro tema, tema. pero sí en el tema de cómo estamos realmente utilizando y no solamente los niños, los propios adultos. Sí, no. Llega un momento que se pasan el día entero en el móvil y dejan a un lado Todo lo el demás. hecho de voy a ir a la bodega, voy a ir al agro, voy a No, ir y a... ahí, Les tengo una, sí. disculpa, una acotación, porque también el modelo de la figura paterna del adulto para un niño también es importante. Y si el adulto se pasa todo el tiempo, te lo digo porque yo que Exacto. lo ¿Qué es lo que uso, está mirando? yo lo uso mucho para trabajar, no tanto para consumir por consumir, o sea, no para ver Facebook por verlo, sino para comunicarme, disculpa, por WhatsApp, porque todas las gestiones de atender a los padres, atender en la quinta mi trabajo es por WhatsApp. Y él me dice, mami, ¿cómo tú me vas a decir que no coges el celular si tú te pasas el día entero con el celular? Pero yo estoy trabajando, Bastian, no importa, pero estás con el celular. O sea, ellos también les cuesta porque es como el modelo a seguir de verte todo el tiempo. Entonces yo misma me tengo que autocontrolar y decir, no, este es el momento de la comida, o este es el momento de juego con él, o este es el momento de las tareas. Aunque se me atrase el trabajo, lo voy a guardar porque también tengo que dar el ejemplo. Y eso es importante, que los Sí, adultos de hoy, lo tengamos en cuenta. sí, y muchos adultos no lo logran porque trabajan. Yo diría que muchos. Una pregunta muy rápida, rapidita sí, pero en carretilla. ¿Qué tiempo le dedicas a las redes al día y a trabajar con tu celular y a estar entre trabajo y disfrute? No está calculado. Prácticamente todo el día. Prácticamente, en tu caso, Eh, no tiene que ser exactas. no, yo creo que una buena parte del día, tanto en el trabajo en sí como en la casa, después sigo haciendo continuación porque además tengo 2 trabajos. Entonces, cuando no ¿Y en llego tu a la casa, caso? sí, todo el Mucho día. tiempo, de hecho, hay móviles que te dicen la cantidad de horas y yo Se diría, percatan que nadie dijo números. No, Mucho tiempo, casi todo el día, un poco, nadie dice la no cantidad de podemos. horas que está con el celular en el día. yo creo que Póngase a réstale las pensar, 8 horas de sueño, el resto, mira, 24 menos 8. ahí está. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el canal Habana, y a sus muy bienvenidos mensajes y sugerencias a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. Y seguimos en el triángulo de la confianza hablando hoy de las redes sociales y el déficit de atención. Se formó tremenda discusión en la pausa. No quieren ustedes saber lo que se ha formado aquí. De momento dice Wilma que la mejor manera de saber la cantidad de horas que le presto a mi celular es saber cuántas veces lo tengo que cargar al día. Hay quien lleva cargador anexo Sí, y no, entonces los pues... powerbank. Y entonces ahí mismo está y nadie te va a responder esa pregunta. No. ¿Le ganó la carrera el celular al libro? A la hora de Sí, dormir. sí, Sí. yo creo que hace mucho tiempo, o sea, desde que el boom en Cuba, yo estoy hablando en Cuba porque es que el contexto cubano es Sí, muy sí, bueno, atípico, vivimos acá, es estamos acá. sí, es muy atípico y yo creo que sí, que le ganó al libro, incluso desde las primeras edades hasta los adultos, incluso los estudiantes. O sea, yo hice mi carrera desde el 2005 hasta el 2010, me gradué de psicología, soy colega de ella, lo que ella seguro se graduó hace menos tiempo, hace mucho menos. Y nosotros usábamos mucho los libros, o sea, para estudiar los libros de los clásicos de psicología, de los autores, que eso es envidiable.
Y yo creo que las nuevas generaciones, ya no me va a dejar mentir, usan mucho esto para estudiar. Y no es que está mal, pero yo Incluso creo ya se que toma notas en el celular. sí, no, se toma nota, se estudia, se busca. Nosotros en mi tiempo era cuando empezaba el internet y buscábamos cierta bibliografía para las investigaciones como una tesis. Aprovecha y mencióname las ventajas ahora, que no era parte del broma, pero aprovecha y menciona tus ventajitas por ahí. Mis beneficios de las redes. Sí, Bueno, yo creo que, a ver, yo estaba pensando ahorita cuando te comentaba lo de la pandemia, las redes sociales, las nuevas tecnologías, el internet por datos móviles en la pandemia fue muy útil para la comunicación. Gracias a eso, muchas familias que estuvieron encerradas lograron sobrevivir emocionalmente, o sea, psicológicamente hablando, sobrevivir en el sentido metafórico, ¿no? Que sufrieron menos trastornos de ansiedad, depresión y demás, porque podían comunicarse y ver, hacer videollamadas y ver a aquel que estaba a lo mejor viviendo en otro municipio, pero que no lo podía ver de otra manera, porque esos 2 años fueron complicados. Y bueno, y los que vivían fueran más todavía. Entonces yo creo que en ese sentido es útil, es importante para mantenerse comunicados. Y que el surgimiento del WhatsApp también ayudó a viabilizar muchos procesos por ejemplo, laborales. O sea, por acá se hacen ahora muchísimas gestiones que antes tenía que ser presencial o por, o por una llamada. ahorramos tiempo. Muchísimo tiempo y de manera efectiva porque funciona. O sea, los negocios en la pandemia comenzaron a ser online. O sea, la gente cuando se vio de pronto, ¿ahora qué hago con mi negocio? Bueno, voy a crear un emprendimiento desde casa que después lo llevó a la A vida un sitio, sí. a un sitio cuando se terminó la pandemia, pero en esos 2 años, gracias a eso, además que la creatividad afloró muchísimo en ese tiempo, y yo creo que el boom de los emprendimientos también porque Cuba creó las bases, económicamente hablando, políticamente hablando, para que surgieran los nuevos negocios, los nuevos actores económicos, pero también creo que la pandemia hizo que la gente se repensara muchas cosas y se repensara su forma de estilo de vida, su forma de ganar su dinero, en fin. En tus investigaciones, Sí. ¿no pones como una variable el peligro al que nos enfrentamos? De hecho, yo precisamente estudio los riesgos de las redes sociales, sobre todo en adolescentes, y ahí estudio como varios de los tipos de riesgos a los que pueden estar expuestos los adolescentes. Pero bueno, era lo que comentaba, existen muchos riesgos, pero los adultos tienen un peso importante en esto y no se puede dejar de ver los beneficios de las redes sociales. Había comentado que las redes sociales o los dispositivos digitales son espacios donde puedes hacer muchas actividades en un mismo momento. Puedes comunicarte, puedes buscar información, puedes entretenerte. Entonces, de alguna forma, incluso te ayuda a economizar recursos, porque, por ejemplo, en el tema de estudio, a los estudiantes antes había que repartirle un libro por estudiante, hoy por hoy ya los tienes la bibliografía digital, entonces no requieres de estar gastando recursos en esos temas. Y lo mismo, la comunicación, los trabajos, cómo los puedes hacer a distancia, etcétera. Vuelvo al tema inicial y vuelvo a las impresiones iniciales. Wilma decía que en una reunión familiar la sobremesa la hacemos con el celular. ¿Les pasa eso en los contextos de ustedes? En Sí. la vida privada. Sí. Yo sé Pasa, que es un poquitico peliagudo, pero me encantaría se abrieran de corazón y me sí, dijeran Sí, cómo sí es. pasa, sí pasa. sí pasa y yo creo que se puede evitar, igual que cuando a veces vamos a pasear con nuestras parejas o con los mismos familiares, yo los he visto, que además a mí me da dolor estar, que están en un restaurante y está él con un celular y ella con otro celular y digo, Y la ¿cómo? comida se tira Y foto sí, y la posteamos y tenemos sí, una vida aparte a la que no, y estamos además viendo el podemos momento. parar Muy, solamente para tirarnos, o sea, muy no, importante postear la comida. no es mi caso, porque yo soy atea, a publicar todo lo Claro. que hago. Hay personas que le gustan y no estoy en contra, o sea, eso depende de cada persona, pero No, yo yo tampoco lo hago. no me gusta. Más allá de eso, paran para tirarse la foto y luego siguen. Entonces yo digo, bueno, vinieron a pasear, a disfrutar. A veces se mandan, estando uno frente al otro, mensajes por ahí, por WhatsApp. O sea, es como que la comunicación, y eso sí es un riesgo, porque están perdiendo una parte muy importante de la vida, que es, o sea, el ser humano es un ser social, por naturaleza. Y Perdóname, tú me dijiste que todo esto, que ibas a hablar de Cuba, todo esto lo has visto aquí. sí, sí, no, yo estoy hablando de aquí totalmente, totalmente. Y si esa socialización en los diferentes ámbitos más importantes de una persona, las esferas familiar, de trabajo, o sea, laboral, en caso escolar y demás, no está presente porque está interrumpida por este dispositivo, pues te pierdes muchas cosas importantes de la vida. Y dejas de disfrutar muchas cosas importantes de la vida que son las que más te llenan, porque al final Bueno, un es la like. vida, es la vida. ¿Cuáles son los riesgos que avisoran
O la pregunta, voy a enfocarla de otra manera. ¿Cómo ven el futuro en nuestro contexto? A punto de partida de que tú estudias los riesgos, tú estás con niños, trabajas con un proyecto, tú también investigas y educas para trabajar en redes. ¿Cómo ven ese futuro? Realmente, por lo que hemos estado estudiando el equipo de investigación en la facultad, vemos precisamente a los adolescentes expuestos en gran medida a estos riesgos. Nosotros hemos hecho investigaciones y se ven índices elevados de riesgo por parte de los adolescentes y por parte de los niños, y en contrario se ve como un nivel muy bajo de mediación por parte de los adultos, que en mediación hablamos de mediación parental y mediación docente, o sea, no solamente de los padres, sino de los docentes. Entonces, de alguna forma creo la importancia de que los adultos se impliquen en esto, de que sean un ejemplo, porque es como decía Lisette, muchas veces los adolescentes y los niños están viendo estos modelos y los repiten, y realmente en la casa, si los padres son los primeros que utilizan las tecnologías, los adolescentes y los niños van a hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, muchas veces los adultos creen que porque no tienen no conocen de las tecnologías o no tienen dominio de ellas, no pueden mediar en este proceso. Y es lo que ya veníamos hablando, existen mediaciones técnicas o mediaciones de control parental, que para eso tienes que tener un dominio de las tecnologías, pero también hay mediaciones que son más hablar con el adolescente, explicarle cuáles pueden ser estos riesgos, qué pasa si suben muchas imágenes tuyas a las redes sociales, cómo pueden utilizar esas imágenes, qué tipo de contenido pueden consumir o no y qué repercusiones tiene, porque de alguna forma los niños y los adolescentes también tienen conciencia de eso, y es un poco explicarles y enseñarles desde ahí sin tener dominio total de las tecnologías digitales. O sea, sí se puede hacer en los adultos sin tener un control o un dominio total de estas tecnologías. Y ofrecer opciones, yo creo. Muy breve, ¿cómo lo piensan ustedes? Muy breve, muy breve. Es que hoy hay niños que tienen 8 años. Quizás no es el caso, tú decías que todavía no tenía celular, que tenía un tablet, pero hay muchos niños que tienen 8 años y ya cuentan con un teléfono celular, y que los padres mismos les permiten, le ponen sus credenciales y les dan acceso a Facebook, les dan acceso a Instagram, y a nivel de conocimiento no están preparados para enfrentarse a ese mundo digital. O para discernir el tipo de Exacto. información que consumen. Ser Sí, capaz de claro. decir esto sí y Y esto no. sí. Es que yo decía, son redes sociales creadas para adultos, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, no están pensadas para niños. Para niños hay videos educativos y demás que sí, pero siempre con la mediación, como decía Emily, del padre. Y yo creo que este tema, o sea, tiene mucha tela por donde contar, es un tema que pudiéramos estar aquí 3 programas hablando, pero yo creo que sí, que el futuro va a ser más positivo, menos positivo en función, o sea, estoy hablando del futuro de la De generación acuerdo, de acuerdo. actual, cómo va a llegar a unos años después, en función de la cultura que las personas vayan adquiriendo respecto a eso, a los riesgos del mal consumo de las tecnologías, a lo nocivo que puede ser, a las consecuencias que puede traer para una sociedad que cada vez está más individualizada, que cada vez piensa más en sí mismo, que cada vez tiene más la cultura de la inmediatez, de lograr algo con un beneficio rápido. Y si se hacen campañas o demás para que las personas se den cuenta que hay que rescatar lo humano, la sensibilidad, la socialización, la importancia del otro, en todo el sentido de la palabra, pues, y por supuesto, las consecuencias negativas del mal consumo, yo creo que pudiéramos tener un mejor futuro. Pues que Pero así no se pueden sean, negar las que así las sea en el nuevas buen tecnologías. sentido. Hay que trabajar mucho. Tenemos que terminar. Les doy las más profundas gracias por su participación realmente y por el trabajo que hacen también desde sus espacios. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y recuerden bien que en La Confianza siempre salen las buenas preguntas. Hasta entonces.